creemos que hoy es el día que salen los pavitos. Viene a molestar a la cámara. ¡Ay, qué emoción! Hace un par de semanas, bueno, cuando estábamos de viaje, mi madre, que estaba aquí encargada de la finca, encontró un huevo de pavo real. Y luego Esmeralda estuvo desaparecida, no la encontraban durante, bueno, no sé, una semana o dos. Pensábamos que había desaparecido, pero ya empezamos a sospechar, porque Anika les había visto en el acto. Sí. A Emerito y a Esmeralda. Entonces ya empezamos a conectar los puntos, sí. Y sospechamos que Esmeralda estaba incubando. Bueno, venía a desayunar. Sí. Y Sí, ya empezó a venir a desaparecía. desayunar y entonces ya, bueno, por lo menos se nos quitó ese miedo de pensar que estaba desaparecida, que a lo mejor se había muerto o la habían atropellado, quién sabe. O robado. O robado. Y ya un día encontramos su nido y ayer fue. Sí, vino a desayunar y entonces fuimos a ver sus huevos y había uno que tenía la rajita y estaban saliendo los pavitos. Todavía no hemos visto ningún pavito, pero normalmente cuando ves que el huevo empieza a hacerse un agujerito es que no va a ser más de 24 horas hasta que salga un pavito. Y han pasado 24 horas, más o menos. Más o menos, sí. Y realmente la pava no, bueno, por lo menos con gallinas y con patos, normalmente tardan como otras 12, 24 horas en salir del nido después de salir los pavitos del huevo. Con lo cual, pensamos que a lo mejor hoy no sale, pero queremos ir a ver si se oye algo. Bebito. No la toques. Tiene que haber un pavito ahí dentro. No la toques más. Aquí viene Nelson. Venga, vámonos. Coge la cáscara. No me lo... No nos lo creemos, qué ilusión. Vamos a tener pavitos. No me lo creo. Realmente no nos esperábamos para nada que este año sería el año en el que criarían, porque teníamos entendido que hasta el tercer año... Nelson, ven aquí. Nelson, vamos. Venga, Nelson. Nada, que nos hace mucha ilusión. Iremos a verla a lo largo del día, pero yo creo que mañana ya se levantará del nido. Vamos a tener que comprar comidita para bebés y prepararles aquí un sitio donde puedan comer. Ay. Emero va a ser padre. La verdad es que ha sido bastante interesante porque Emero siempre estaba con ella antes de que ella se pusiera a incubar. Y ahora, cuando ella viene a desayunar, hace mucho ruido, como, no sé, para llamar a Emerito o no lo sé. Pero luego cuando se va, se calla y muy sigilosamente desaparece. Pero antes de poder desaparecer, está como dando vueltas alrededor de la casa, como pasando al lado nuestro. Yo creo que intentando deshacerse de Emerito para que Emerito no le siga hasta el nido. Y nada, tengo ganas de ver cómo reacciona Emerito al ver a sus hijos. Sí. No me lo creo. Estamos aquí en la piscina y está Emero muy obsesionado con la cámara y quiero ir a grabar a Esmeralda, pero no quiero que venga Emerito porque sé que Esmeralda no quiere que vaya, pero sobre todo es que si voy con la cámara va a intentar atacar la cámara y a lo mejor pone nerviosa a Esmeralda. No queremos estrés para Esmeralda. Mírale.
Bueno, el plan es que Annika, con la toalla, va a intentar torear a Emerito para que Emerito se distraiga y no me vea irme corriendo para allá a ver a Esmeralda. A ver si funciona. Corre, vete. No te estás enterando de nada, Emerito. Creo que no me ha visto. Ya se ha ido, Caro. Vamos a ver a Esmeralda. A ver si han salido algunos pollitos. Bueno, pavitos. De momento nada. Volveremos más tarde. Ese día siguiente vamos a ir a ver cómo está Esmeralda. A ver si han salido los pavitos, porque de momento ella no los ha traído. La cámara la llevamos escondida. ¿Dónde está? Le voy a dar unas pipas. Vamos a dar unas pipas a ver si le distraemos. Hemos traído aquí un bebedero para los pavitos. Hemos comprado piensito para niños pequeños. Vamos a ver. De momento funciona. Sí, sigue ahí. Nos hemos encontrado aquí a Esmeralda. Es que se ha movido. ¡Esme! No sé si ha venido el pavo. ¿Qué hacemos? Vamos, Piwi, ven que te damos de comer. Vamos, Piwi. Venga, Piwi. Vamos, Piwi. Se ven cabecitas. Neo, ven aquí, no moleste. ¡Ven, Neo! No, míralos qué chiquititos. ¿Cuántos tiene? Primero, no molestes. Tiene 4. Oh, tiene 4. Han salido los 4. No. ¿Y qué dice Mero? Mero, ¿qué te parece? Viene a molestar a la cámara. ¡Eres padre! ¡Ay! ¡Qué emoción! Es que claro, no pueden subir estos escalones tan pequeñines. ¿Les traemos comida aquí? ¿O les ayudamos a subir? Si quieres ayudamos. ¡Ay! ¿Os lo podéis creer? Han salido los 4. ¡Qué emoción! Hay ahí un escalón bastante grande, que ahora viendo a los pavitos lo pequeños que son, para mí que no pueden subir ellos solos. Pero si conseguimos subirles ahí a esa altura, ya es todo llano. Y Esmeralda les podrá llevar a donde comer y beber, y estarán más cerca de casa, más protegidos y refugiados para la noche. ¡Qué emoción! ¡Ay! Neo. Venga, Esme, sube. Venga, Esme, sube. Venga, sube. Muy bien. Muy bien. Sube. Sube. ¡Ay! ¡Ay, qué pequeñines! Vamos a llevarles a la comida. ¿Y tú qué opinas? Neo. Vamos, Piwis. Bueno. ¡No! ¡Lo está pisando! ¡Oh, no! Esperamos que Esmeralda sea una buena madre y los sepa cuidar estos primeros días. Sobre todo el primer día es cuando más, digamos, frágiles y débiles son y no andan bien y tal, pero les hemos puesto ahí mismo comida y agua. Ya están aquí, les hemos subido el escalón
Y nada, volveremos a verles. Creo que la estamos molestando un poco, está un poco nerviosa. Está nerviosa. Así que bueno, nos vamos. Con suerte todo va bien. Y luego podemos volver a ver qué tal. Sister, qué emoción. ¿Tú lo puedes creer? Son tan lindos, han salido los 4. Han salido los 4. Y con suerte el pavo Se comporta. se comporta. Creo que es el día 3 de los pavitos. Bueno, les acabo de poner aquí el desayuno y se han ido por ahí porque Emerito está molestando. Lo que nos hemos dado cuenta es que Emerito no tiene ningún interés de estar con los pavitos y Esmeralda no tiene ningún interés de que Emerito esté con los pavitos y con ella. Pero claro, cuando vengo a grabarles, Emerito, con su obsesión por la cámara, no para y molesta. Es increíble. Bueno, se nota que me acabo de despertar, ¿no? Hemos estado mirando a los pavitos estos últimos 3 días para asegurarnos de que están bien y poder darle la libertad a Esmeralda de llevarles de aquí para allá cuando quiera, pero asegurarnos de que están bien. Ya llevan 4 días y están, bueno, 3, y están los 4 pavitos y son tan lindos y Esmeralda se porta tan bien, es tan buena madre, no se pone nerviosa, es súper, tiene muchísimo cuidado de no pisarles, de ir muy despacio. Les trae aquí les hemos puesto comida y agua, aquí está nuestra casa, y los trae aquí como 2 o 3 veces al día para que vengan aquí a beber agua, porque creo que no tenemos ningún otro sitio en la finca, ahora en verano, donde llegan los pavitos a beber, con lo cual ella ya se ha dado cuenta de que solo pueden beber aquí, y aquí les ponemos un piensito de
de bebés y están comiendo súper bien. Y el otro día incluso me dejó coger uno y le di un besito y no se enfadó conmigo. Mira, estamos encantadas. No sabemos bien dónde duerme, no duerme en su nido, pero se los lleva de aquí por la noche y no sé dónde duerme. Pero de momento parece que le está manteniendo a salvo. Mírales, ahí se van. Qué lindos. Os mantendremos informados y espero que hayáis disfrutado del vídeo. Hasta la próxima. Have you seen my cat? There was my sweater. That sounds nice. Have you seen my cat? Red cat? No, he's there with Mike's sweater. Yeah, maybe we can proof. That sounds nice. Go to the airport later tonight. They must be because there's no one around. Now. Is he gonna jump on me?